de todo el país. Hoy, aquí en el Zócalo, se está manifestando la grave y profunda crisis de México. Desde hace muchos años hemos venido advirtiendo que la política de pillaje nos conduciría a esta descomposición social, a la inseguridad y a la violencia, de que en México no hay democracia. Mexico is in crisis. La matanza de jóvenes en Ciudad Juárez. Lawlessness is rife. Murder is on the rise. Levanten las fotos de los 43 desaparecidos. The economy has stalled. The gulf between rich and poor in Mexico has never been wider. Este dolor, este coraje, se transforma en esta acción colectiva el día de hoy. Against a backdrop of uncontrolled violence, Mexico's president has passed a series of economic reforms that is polarizing this already deeply divided nation. El petróleo es nuestro. Mexico's oil, the resource that has been owned by the Mexican people for the last 75 years, is now for sale to private international companies. Es de los mexicanos. Que no vengan esas transnacionales a querernos robar, porque no van a pasar. Thousands have come out in protest, certain they know what this decision will mean for the nation. Nosotros vamos a estar más pobres. A nosotros no nos toca nada. ¿Quién se va a llevar toda la riqueza? Los ingleses, los franceses, los americanos. Ahora él hizo una ley para que si en esta parcela donde cultiva un campesino hay petróleo, se lo van a quitar. Tenemos capacidad los mexicanos de desarrollar y explotar nuestro petróleo, pero desgraciadamente esos gobiernos han llegado a aprovecharse de todo lo que nos pertenece a todos. Por eso es tan importante que defendamos nuestro petróleo, debido a que si se lo terminan de entregar a compañías extranjeras, pues va a ser el acabose para nuestro país, va a ser la miseria completa. For Mexicans, passions run high over oil because they run deep. In the same square where today people are protesting the privatization of oil, they gathered in 1938 to celebrate its expropriation from foreign companies, who controlled Mexico's oil in the opening decades of the 20th century. El pueblo irrumpe en la Plaza de la Constitución para otorgar su aplauso y su apoyo al presidente de la República, general Lázaro Cárdenas, por el acto patriótico de haber expropiado en beneficio de la nación los bienes de las compañías que explotaban el petróleo mexicano. The foreign oil companies insisted on compensation. The Mexican people gave up their possessions to pay off the debt. The oil was now theirs. 75 years later, the people's oil is in jeopardy. Foreign companies are once again poised to drill on Mexican soil. And it's the farmers who have the most to lose. Nuestros campesinos están en una situación de pobreza extrema, de abandono. ¿Y usted sabe lo que es la tierra para un campesino? Es su vida entera, porque esa tierra la tuvo de su padre, del padre de su padre, y es lo único que tiene. Y las petroleras van a venir y nos van a arrebatar todo lo que es de nosotros. Mexico's farmers are suffering the worst crisis the countryside has seen in 20 years. They're in danger of losing their livelihoods. Under the energy reforms, they could also lose their land. No es justo. Da coraje, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que en un país donde tenemos un gobierno rico y pueblo pobre? Somos de aquí y somos nativos desde hace años, desde los abuelos. Y aquí vivimos, y si nosotros seguimos peleando, ¿por qué se comprometen a algo y no nos cumplen? Nosotros ahí cultivamos el maíz, la calabaza, la yuca, el camote, la caña.
y cuando cosechamos nos daba una gran alegría. Y el día de hoy, a diferencia de más de 20 años, ya no es lo mismo. What changed 20 years ago for Mexico's farmers was NAFTA, a treaty that opened Mexico to foreign trade, led to the collapse of agriculture, and helped pave the way for the privatization of oil. We are creating the largest, richest, and most productive market in the entire world. NAFTA, the North American Free Trade Agreement, was promised as Mexico's ticket to the big time. Todo ello podrá traducirse en la creación de empleo en México y en las otras dos economías. Opening Mexico's market to U.S. and Canadian companies was going to bring prosperity to all. Instead, there have been winners and losers. Multinationals have made handsome profits, while many farmers have lost everything. Antonio Soberon, head of the citrus growers in the Mexican state of Veracruz, recalls how NAFTA's promises turned sour. Hay mucho empobrecimiento. El dinero, la riqueza del campo no desapareció, solo se transfirió a pocas manos, en perjuicio de muchas manos. Y bueno, si tú me hablas del Tratado de Libre Comercio, sí ha sido muy beneficiado para muy pocas manos, muy perjudicial para muchas manos. NAFTA inflicted two blows to Mexico's farmers. Cheap subsidized U.S. produce flooding the market, and the rise of the supermarkets paying rock-bottom prices to Mexican farmers. The outcome? A handful of growers controlling production, and the loss of more than 2 million agricultural jobs. Tuvieron que emigrar al norte, a Estados Unidos, a poder comer, o a las ciudades, una migración brutal a las ciudades. Eso también provocó el Tratado de Comercio, una migración. ¿Por qué? Porque no había para comer en el campo, no había las comodidades, no había la subsistencia. For those who remain and still work the land, like orange grower Felipe Gutiérrez, life has become a struggle for survival. La verdad, con ese Tratado de Libre Comercio, a lo mejor beneficia a los grandes productores, pero legalmente al verdadero productor, al que tiene 3 o 4 hectáreas, 5 hectáreas, no hemos sentido ningún beneficio. Al contrario, la misma situación de ser objeto de explotación nada más. Sí. Yo, como muchos compañeros, con lo que se obtiene de la venta, no nos alcanza para fertilizar, ¿sí? Porque todo el tiempo nos compran barato, ¿sí? Entonces, debido a eso, todo el tiempo andamos a los apuros, ¿sí? En ese sentido, pues no nos da. NAFTA has widened the gap between rich and poor. For most Mexicans, free trade with foreign companies has come at a heavy price. The prospect of more of the same under the new energy reforms looks like history repeating itself. This country has been raped many times. Every Mexican has in mind the role that the Spaniards, Spain had here. And the Americans and other foreign business people who have come here are perceived as being potential rapists in the minds of average Mexican citizen. You need to keep that in mind. Oil is the symbol of that potential rape. Mexico's president, Enrique Peña Nieto, is waging a publicity campaign claiming his reforms will usher in a new era of prosperity. Esta reforma representa una de las más grandes oportunidades para México de los últimos años. Si aprovechamos esta gran oportunidad, se crearán cientos de miles de nuevos empleos y con mejores salarios. Si llevamos a cabo esta reforma, bajará el precio de la luz y del gas. Igualmente, bajará el precio de los fertilizantes y, en consecuencia, nuestro campo producirá más, habrá más alimentos y a mejores precios. And there's something for the multinational companies, too. A share in the profit bonanza from 60 billion barrels of Mexican oil.
It's a black gold rush that has companies beating a path to the door of consulting firms like Control Risks. It's the last frontier that has been opened for private investment. Basically, every other country in the world, including countries like Cuba, have allowed foreign investment in their oil reserves. Mexico had not. And potentially, Mexico has enormous reserves, particularly in deep water plays, that will require investment by private companies in order to be exploited. Antonio Garza, former U.S. ambassador to Mexico, now legal advisor to U.S. oil companies, is selling a bright future in Mexico to his clients. Obviously, energy companies are very excited about the prospect of investing in Mexico. They see the risk return as very attractive. They've done business in foreign markets. They recognize that this is one proximate to the U.S. There's a very real sense that Mexico's a rocket about to lift. As foreign oil companies prepare to celebrate the profits they'll make from the reforms, Mexican economics and justice expert Edgardo Buscaglia doubts that ordinary Mexicans will get a share of the spoils. You need to make sure that all this investment and all the returns from those investments, to some degree, will provide a remedy to those sectors within Mexico that have never experienced any benefits from NAFTA. The agricultural sector, the small farmer. But I haven't seen any kind of government plan or strategy indicating that they will go that way. So far, considering the precedence of Mexico's opening to the world, I would say that the privatization of the oil sector in the hands of oligopolies will bring more corruption, more unequal distribution of income, and more social instability. But corruption isn't always considered a bad thing by big business. Where there's corruption, there's no accountability. The oil industry has a track record of thriving in places with poor regulatory regimes. They pollute and get away with it. Mexico's state-owned oil company Pemex has been accused of this. Reporter Edgar Escamilla has been following the trail of oil, investigating cases of corporate impunity. Vivo en una región petrolera. Ser testigo de los derrames es algo casi cotidiano. Ocurren los derrames en medio de las parcelas. Los ejidatarios, los productores se quejan, pegan el grito en el cielo, buscan los medios, buscan las autoridades. Llega Pemex, les entrega un cheque por una cantidad mínima y con eso los calla. Edgar is on his way to a major oil spill which has polluted a vital water supply. Vamos a llegar al puente donde se puede observar el hidrocarburo aún presente en el agua del arroyo. More than 1 million liters of crude oil poured from a broken Pemex pipeline and spread into the Troncones River that supplies water to thousands of people. Entire communities had to be evacuated because of the toxic fumes. Esto hasta hace una semana era un arroyo de aguas cristalinas. Tilapias, lagartos, tortugas, nutrias convivían aquí. La población de aquí se abastecía de agua para dar de beber a su ganado. Difícilmente esto se va a poder recuperar y va a volver a ser el arroyo que era. In 2013 alone, Pemex was responsible for 250 environmental emergencies. At every oil disaster he's witnessed, Edgar has approached local residents for an interview. They often won't talk. The people living next to this spill are no exception. Ya tuvieron acercamiento con Petróleos Mexicanos. Ya se habla de algunos contratos para resarcir el daño. Prefieren callar. Lo importante pues ahora es el dinero, ¿no? Lo demás ya pasó a segundo plano. Aquí no pasó nada. Así es México, el país de aquí no pasa nada. Pemex may escape the consequences because it's the backbone of the country's economy. Pemex profits fund nearly 40% of the federal budget. In the oil-rich state of Tabasco, on Mexico's Gulf Coast, it's the largest employer,
providing 40,000 jobs. Pemex es nuestro. Pemex es de todos los mexicanos. Pemex is such an integral part of life in Tabasco that from an early age, children are taught the story of oil. Se realizó la expropiación el 18 de marzo, muy bien petrolera. El petróleo sería propiedad de México. Muy bien, se ve que le dieron una buena lectura. But for the communities where Pemex drills, the relationship is a troubled one. Rubicel Lopez Garcia is the head of the local ejido or land council in Oxiacaque, a small Tabasco village of 1,500 indigenous people. Desde que llegó aproximadamente 30 años Pemex en la zona, nos ha dejado marginación, nos ha dejado pobreza, incertidumbre, dolor, divisionismo contra nuestros propios hermanos indígenas y a los verdaderos productores, donde está el pozo, la riqueza nacional, a nosotros no nos llegan los beneficios que nosotros esperamos, que nosotros quisiéramos, pues. By law, the profits made by Pemex are supposed to be reinvested in social and economic development. But how much of the profits filter down to the people? In 2013, Pemex made billions of dollars from oil in Tabasco. Yet 86% of the population live in poverty. Oxiacaque is typical of that inequality. La industria petrolera le ha generado mucha riqueza a la nación. Y sin embargo, a las comunidades de donde se extrae el petróleo, de donde se extrae toda esta riqueza, no regresa absolutamente nada. A series of oil disasters in the area has added to their problems. Tabasco human rights lawyer Efraín Rodríguez has taken up the villagers' cause. La contaminación ambiental que ha generado la actividad petrolera ha dejado el suelo tabasqueño estéril. Constantemente se dan explosiones de ductos, se dan explosiones de pozos, lluvias ácidas. No se puede sembrar y producir porque pues todo está contaminado. In 2013, Pemex began work on a well close to Rubicel's village. What happened at the drill site known as Pozo Terra 123 was unlike anything that Tabasco had ever seen. El día 27 de octubre, como todos los días normales de la vida, pues yo recuerdo bien y perfectamente como a las 7, 8, 9 de la mañana, cuando veo la gran humareda, las grandes intensidades de humo. Hablé a un vecino, con una moto nos fuimos directamente a ver qué estaba pasando allá en el pozo. Y efectivamente cuando yo llegué, vi que eso estaba con una fuerza inmensa, pues, como que temblaba la tierra en alrededor del mechón. Me empecé a preocupar porque veía yo que no bajaba la intensidad de la fuerza, como que agarraba más fuerza. Fue a las 10 de la noche la explosión. De la fuerza, de la magnitud, nuestro hogar, nuestra casa, era una incertidumbre. Todo esto temblaba, vibraba, se escuchaba cómo se movían las tejas, cómo se movían las láminas. Each day saw more explosions. A toxic cloud of fire and smoke rose over the village and nearby farms. The army cordoned off the area. Fue que a los 3 días del siniestro, cuando ya las autoridades de Petróleo Mexicano empezaron a decir que eso no tenía una gran magnitud, que eso se estaba controlando, que ya estaba, que no había que alarmarse. The well burned uncontrollably for 55 days. Pemex couldn't quell the blaze. People reported suffering from skin and respiratory diseases and the death of their livestock. Después de los 55 días, vimos con grandes tristezas cómo había los grandes derrames de crudo y de gas en toda esta zona. Todos los pantanos están llenos, mezclados de petróleo que emanó el Pozo Terra 123.
todo esto era una gran vegetación, aquí había muchos árboles. Ya desapareció todo. Sabemos y lo hemos visto de nuestra propia vista que hay una gran contaminación al agua, al suelo, al aire, pero que hasta el día de hoy ni Pemex, ni el gobierno del Estado, ni el gobierno federal no nos han dicho de qué manera se van a resarcir los daños. Realmente sacando toda la contaminación no lo hacen porque queda enterrado nada más, como que no ha pasado nada. In the years since the explosion, villagers affected by the disaster have taken to the streets and blockaded Pemex wells and offices. Senior Pemex officials complained it was costing them $3 million a day in lost production, but refused to offer compensation. No hay una afectación evidente y por lo tanto nosotros no tendríamos por qué estar pagando dinero en efectivo a ninguna persona. The company's indifference turned the farmers of Oaxaca, only a kilometer away from the well explosion, into activists. Nos manifestamos a través de escrito y no nos daban respuesta a nada. Today is the one-year anniversary of the explosion, and the community of Oaxaca has received no compensation for their suffering. Nuestro campo se ha destruido y sigue destruyendo Pemex. Pero sin embargo Pemex lava la mano como Pilato, dice que no hay nada. Nos tiene apisoteado. ¿Por qué? Porque no reclamamos nuestro derecho. Es lo que queremos, que Pemex venga y le exija que venga aquí en la comunidad para que escuche nuestras peticiones. Lo que sí estamos peleando. The grievances are many, including claims of a skyrocketing rate of health problems. Pero lo más grave, lo más preciado que tiene el ser humano, ¿qué cosa es? Su vida y su salud. Lawyer Efraín Rodríguez has come to report on his efforts to get them justice. He is demanding that the government release a study it conducted of the soil, air, and water contamination around the well. But the government has so far refused. Se nos hace inconcebible que a los ciudadanos, a la gente del lugar, que fue donde se suscitó la explosión del pozo, le estén negando esta información, cuando de esa información depende la vida, depende la salud de estas personas. ¿Qué nos ha dicho el gobierno federal y estatal? Demuestren que lo que pasó es responsabilidad nuestra. Pues nunca van a poder ellos mandar a hacer esos estudios. Y si el Estado ya los realizó, ¿por qué negarlos, no? ¿Qué esconden? ¿Qué ocultan? ¿A quién quieren proteger? In 2013, the Mexican state of Tabasco suffered the biggest oil disaster in its history. A well exploded in flames and blazed uncontrollably for 55 days, sending clouds of toxic smoke over surrounding villages. Mexico's state-owned oil company, Pemex, denied there was a problem. Impacto en zonas terrestres o agrícolas no hay en la vecindad, no existe. But communities closest to the site have complained of widespread health problems and loss of livestock. Surrounding lands have been contaminated and water supplies poisoned. The villagers have fought to have their grievances heard, but to date, Pemex has paid no compensation nor accepted any wrongdoing. In Mexico, impunity rules. The fear is that if this is how Pemex is allowed to treat the victims of disasters, foreign companies are even less likely to be held accountable. De hecho, la reforma energética está hecha para favorecer a estas transnacionales. Estamos en la antesala de un atentado contra el patrimonio de los pueblos indígenas, que son los más vulnerables. Y si pues Pemex comete todas estas arbitrariedades, pues ya nos podemos imaginar cuál va a ser el atropello que van a sufrir nuestros hermanos indígenas de estas empresas privadas. The indigenous communities in the neighboring state of Veracruz are about to find out.
The orchards of the eastern state of Veracruz have made Mexico the fourth largest orange producer in the world. But NAFTA trade agreements have hampered small growers' efforts to export their crops. Farmers are leaving the land. Fruit processors are going out of business. The trade is dying. But riches are still to be found here. Veracruz has oil. In fact, it's sitting on 17 billion barrels, the largest onshore reserve in the country. But Pemex claims it hasn't the capital to exploit what's there. So, under Mexico's new energy reforms, the prize has been offered up to private companies in the hope that foreign investment will get pipelines and profits flowing. This map shows the reserves the government has opened up for exploitation. A cartographer with the non-profit project Cartocrítica, Manuel Llano, is taking a close look on behalf of the communities who are sitting on oil. Lo que sí podemos saber es cuáles ejidos, cuáles comunidades van a ser afectadas. Pero no solo eso, podemos saber quiénes son los más vulnerables. Cada uno de estos puntitos rojos son zonas de alta marginación, pobreza extrema. Esta información sirve a las comunidades para emprender defensa legal de su tierra. While the government has been keen to identify oil-rich areas to private companies, Mexico's farmers have been told nothing. Manuel's maps will at least let them know if their land is up for grabs. Y en ese sentido, los mapas, la cartografía siempre ha sido una herramienta política, y una herramienta de dominación o una herramienta de defensa, según cómo se quiere usar. Manuel is packing to go to Veracruz to visit one of the communities most in need of his research. La intención es sobrevolar un dron que me ayude a recoger imágenes de la zona para poder modelar esto en la computadora y tratar de entender dónde pueden venir las afectaciones. Y a la vez voy a aprovechar para hablar con las personas que estén por ahí. Hay miles de ejidos, miles de personas que están allá afuera y que todavía no saben que los proyectos de extracción de hidrocarburos vienen sobre de ellos. Voy a ir ahora a San Antonio Gital, que es un pueblo indígena, que a su vez está dentro de una zona arqueológica del Tajín. Son todas las pirámides, que son patrimonio mundial en la Convención de UNESCO. Y justo esta zona está dentro de un área que es la que está entregando el gobierno a las empresas para explorar y explotar hidrocarburos. A partir de la reforma energética, uno de los cambios principales que se han hecho es determinar que la exploración y explotación de hidrocarburos es una actividad que está por encima de cualquier otra. The new law has teeth. It gives companies the right to drill and occupy land wherever there is oil, even on archaeological sites like this one. The Totonac pyramids of El Tajín date from 650. The surrounding jungle hides many more temples yet to be excavated. And these areas are to be auctioned for oil exploitation to foreign companies. There are villages here too. La ubicación de estos pozos. Timoteo González lives in San Antonio Gital, a tiny village of 200 people. He's of Totonac heritage and a community leader. He grows oranges and corn on these slopes, which roll out to meet the pyramids of El Tajín. Esto es San Antonio Gital. ¿Esta es tu casa? Sí, yo creo. Sí, la parte de Justo arriba. acá es tu casa. Sí, aquí donde... Timoteo's land falls squarely inside the area being offered up to private oil companies. Donde la empresa petrolera o gasera puede entrar y quitar a la gente. ¿Ustedes saben o alguien les ha consultado de gobierno, de alguna organización, si están de acuerdo o no están de acuerdo con que entren nuevas empresas? No, nunca nos han comentado nada. Simplemente nosotros observamos. Pero nosotros sabíamos anteriormente que nada más era Pemex, que no había otras empresas. Me hace sentir mal que venga una gente extranjera a mandar nuestros terrenos. Me hace sentir mal. Y por eso le digo, ¿dónde quedamos nosotros?
When energy companies come to Timoteo's area, they'll be able to drill where they want. Orange groves and cornfields will give way to oil platforms, and the people will have little power to resist. Elsewhere in Veracruz, big oil has arrived. Zapata, a small village of 2,000 people, is rich in symbolism and oil. It's named after the father of the Mexican Revolution, Emiliano Zapata, who fought for the people's right to land. A century later, the land is once again in dispute, and the people here are being forced to take a stand. Hoy en día, las tierras ejidales, yo creo que en la mayoría de los casos está pasando en manos de los adinerados, debido a que los campesinos estamos abandonados por el propio gobierno, ¿no? Although small in size, Zapata is of major importance to the oil industry. It's home to the Campo San Andreas field, one of the richest onshore reserves in Mexico, with a potential yield of 100 million barrels. Many of the pipelines that snake through the surrounding countryside converge here. Con la explotación petrolera que data desde el año de 1955, como todo el tiempo infringiendo la ley, ¿no? A destrozar, a hacer cacheríos, sí. Living cheek by jowl with the industry has exacted a heavy toll on Zapata. Over 15 major oil and gas leaks have occurred in the village in the last 3 years alone. Existing law allows Pemex to contract foreign oil companies as service providers. In 2013, Pemex hired a Venezuelan company to extract oil and gas in Zapata. Villagers say things haven't improved. Oscar Espino is a lawyer and activist from the NGO United for Human Rights. He's in Zapata to advise the villagers about how best to defend themselves against threats posed by the energy industry. Hay dentro de la comunidad, conviviendo con las casas, con las escuelas, con las galeras públicas, con los arroyos comunitarios, están conviviendo 72 pozos. Hay ductos que pasan incluso por debajo de las casas a una turbina que está permanentemente funcionando y que está generando un ruido ensordecedor de 24 horas. La gente de Zapata y de muchas comunidades en la región está en grave riesgo. That risk became a reality in Zapata on November 24th in 2014. A gas flare raged out of control for more than 7 days, sending flames 80 meters high. The private company and Pemex were alerted immediately. 3 days later, the villagers were still waiting for help. Nadie ha venido a dar la cara, nadie de los funcionarios ha venido pues a comprometerse y a decir que esto es seguro. It's been a hard lesson in corporate indifference for the village of Zapata, but a valuable one. It's highlighted how powerless they are. Under the energy reforms, they may discover that the law is not on their side when it comes to negotiating with foreign oil companies for access to their land. Si la gente le entra al final, por lo menos que le entre con capacidad, porque si no, se los van a comer. Mucho más ahora que los que están llegando no son Pemex, están llegando las empresas. Y las empresas van a llegar, algunos muy duro, pero algunos muy suave, a entregarte nada. Miren, esta va a ser imposible que una empresa que llega con una gran fuerza, validada por el Estado mexicano, con un gran capital, con todo un despacho de abogados, con todo un cuerpo de negociadores, vaya a negociar con una comunidad indígena que está totalmente pulverizada por estos apoyos y que además está desinformada sistemáticamente. Y entonces lo que vamos a hacer es tratar de ofrecer mecanismos de negociación e intermediación que les permitan equilibrar un poco sus fuerzas que no están equilibradas, pero que puedan ellos tener el panorama completo y que puedan decidir por sí mismos si deciden vender o no. Felipe's already made up his mind. He won't budge no matter how much the companies offer him or how high the odds are stacked against him. Sé que no voy a ganar la batalla, pero cuando menos me voy a manifestar, ¿no?
de que no estoy de acuerdo, porque yo no voy a ganar porque estoy oponiendo contra un monstruo. Pero desafortunadamente hay muchas comunidades que se venden por su ignorancia, ¿no? Aceptan el chantaje. Y por todo su hambre, como ya dijimos, pues se deja fácil manipular, ¿no? Sí, porque pues en el campo nunca ganamos 200, 300 mil pesos. Y les dicen, pues aquí te voy a dar $500,000, $1 millón. No, pues cualquiera luego, ¿no? El diablo tiene el tesoro. Down the road from Zapata, orange grower Antonio Soberón has come to a more pragmatic decision. Oil is inevitable. There's no future in farming. Yo estoy esperando que venga el extranjero, primero que me paguen mis árboles que van a destruir, y luego asociarme con ellos en la explotación, porque no tengo de otra alternativa. Si no me asocio con ellos, se los tengo que vender. Y como se los tengo que vender, yo no voy a poner el precio porque ya se volvió obligación vender. While farmers in Veracruz are wrestling with tough choices, there are communities in Mexico where oil is their only hope. People in the northern state of Coahuila are in the mood to celebrate. In the farming town of Guerrero, U.S. company Geokinetics is winding up after a year-long survey of the region's rich shale gas reserves. The company has brought 600 much-needed jobs. The townsfolk hope it's a sign of better times ahead. Gracias por el empleo, gracias por las oportunidades que se le da a la gente de Guerrero que siempre... Antonio Castillón is a cattle rancher and the mayor of Guerrero. Pues bueno, vienen cosas muy buenas para Guerrero. Yo estoy seguro que el municipio va a tener otra cara en unos años. Yo estoy seguro que la gente de Guerrero vamos a tener una mejor calidad de vida con este estudio, que esta es la base de proyectos muy buenos que vienen en un futuro. And the payoff promises to be a big one. Texas Eagle Ford Formation, the U.S. richest natural gas field, is just a stone's throw away over the Rio Grande. It's generated more than $46 billion and created 86,000 jobs. But until now, the Mexican side of Eagle Ford has been forbidden fruit to foreign oil. If you look in the Eagle Ford Formation along the Texas border, and you fly that any time of day or night and you see the activity, and just south of it, there's absolutely no activity whatsoever. The subsurface of these areas didn't recognize borders, didn't recognize a river, didn't recognize a line on the ground that was painted by people. The subsurface geology is, I think, very attractive. They'd love to do business in Mexico. That's good news for the people of Coahuila. They're sitting on a mother lode, the fourth largest shale reserve in the world. An influx of Texas oilmen couldn't come at a better time. These communities are struggling to survive. Por generaciones se dedicaban a la ganadería, a la agricultura. Al ver este cambio de dinámica con el Tratado de Libre Comercio, pues fueron perdiendo terreno. Entonces llegaron al punto que ya lógicamente no les daba para comer el tema de la ganadería o la siembra de forrajes. NAFTA undermined the export market for Mexican cattle ranchers. It made it easier for the U.S. to sell beef to Mexico, but introduced restrictions to Mexican farmers selling to the U.S. The smaller ranches went bankrupt. The effect, combined with years of devastating drought, was an exodus from Guerrero. La mayoría de la gente fue a buscar oportunidades de trabajo en Estados Unidos, en esa misma rama precisamente. Today, Guerrero is a ghost town. Shops have closed, houses abandoned. For this depressed region of Mexico, an energy boom with its promise of thousands of jobs seems almost too good to be true. And there is a catch. Lo que tenemos aquí es lutitas, no hay otro tipo de yacimientos convencionales, entonces se tendrá que hacer explotación a través del método de fracking. One well has already been dug in this area, on land belonging to rancher Felipe Javier Fernández. Estamos en un rancho de la familia, es un rancho de 2,200 hectáreas y aquí estamos
enfrente del pozo Chucla 1. A final del 2012 hicieron este pozo donde implementaron el fracking. Hemos oído hablar muchas cosas malas de contaminación de los ecosistemas, contaminación de los mantos acuíferos, pero cuando se hizo el pozo desconocíamos el proceso que se iba a utilizar. En los estados como Coahuila, donde se va a realizar la fracturación hidráulica, en realidad hay mucho más que en juego, debido a que no es lo mismo extraer hidrocarburos por técnicas convencionales como se está haciendo en otros lugares del país. Es un experimento en realidad, ¿no? el realizar fracking. Fracking is a controversial method involving the high-pressure injection of water and chemicals to fracture rocks and release natural gas. But it can poison water sources and trigger earthquakes. Energy analyst Aroa de la Fuente is in Coahuila at the invitation of the local Cattle Ranchers Association. No les informa que hicieron el pozo si hay gas o no hay gas. Fracking is new to Mexico. These ranchers have only heard rumors. Sí, te decía que yo he escuchado de amigos que viven al otro lado de la frontera, que ya han tenido problemas de salud, de agua contaminada, eso. Y sabiendo eso, las autoridades de Estados Unidos, pues no hemos escuchado que hagan nada, y pues tememos que eso también suceda en nuestro territorio, ¿verdad? Despite their worries about fracking, the ranchers have fallen on such hard times that they may be forced to make a devil's bargain. Ha bajado tanto la producción, las sequías me dejó casi con la mitad del ganado, entonces todo eso pues pierde un poco. Apenas vamos empezando a tratar de reponer lo que perdimos, ¿verdad? Definitivamente ahorita el sector ganadero es muy vulnerable a que la gente se anime fácilmente a negociar o a vender sus predios para llevar a cabo esta actividad, sin importar el precio que vayamos a pagar en los años futuros. Sinceramente, desde un punto de vista personal, ahorita quisiera estar hablando que vamos a instalar campos eólicos o, no sé, de otro tipo de generación de energía, de paneles solares. Ciertamente no lo es así, lo que tenemos es el lutitas y tenemos que adaptarnos a ese tipo de mercado. If they don't adapt, there's only one other source of work: organized crime, the largest employer in the area. NAFTA has had a very bright side, but also has had a very dark side. The dark side of globalization has been organized crime in Mexico. NAFTA bankrupted the small ranchers. Many of those who survived were forced off their land by the cartels. Cattle runs became drug routes, and organized crime recruited from the unemployed. Lawlessness in Coahuila grew to epidemic proportions. Simplemente el vivir en un municipio donde no puedes salir a la calle con tu familia, que estarte cuidando de lo que pueda suceder a tu alrededor, del tema de los enfrentamientos armados. Es como vivir en una zona, pues digámoslo, de guerra. Between 2006 and 2012, the number of people in Coahuila who were forcibly disappeared rose to over 1,800. Corporations were also the victims of extortion and kidnappings. The state's response was to establish an elite security force. Secuestraban, asesinaban y no había autoridad que les marcara un alto, porque la delincuencia excedía el número de la autoridad que había aquí en la ciudad y en el estado. It is the ideal environment for organized crime to take over in the form of legal businesses and to propose joint ventures to foreigners who come here and very excitedly come expecting to do business within the oil sector. We have hundreds of organized crime groups wandering around Mexico right now, heavily armed, heavy weapons, and they will be pounding on these foreign oil companies left and right. The stark lesson for oil is, if you're going to do business in Coahuila, you're going to encounter organized crime. A few have already chosen to work with them. In June of 2014, 2 Texan companies pleaded guilty to buying oil stolen by the cartels. For companies with their eye on the price of 600 trillion cubic feet of gas in Coahuila, it's a risk
some will be willing to take. The only alternative is to fight the cartels by hiring protection, like Coahuila's security forces, who insist they have the upper hand. Ya la situación ya cambió completamente, ya los principales delincuentes ya fueron abatidos. Definitivamente sí podemos garantizar la seguridad de los empresarios que lleguen a invertir aquí a Coahuila. Buscaglia believes this confidence is misplaced. You need to have a much more sustainable proposal in place than the one that we see here. The truth is that any foreign oil company that comes here under the new framework will inherit the nightmares that you have right now taking place. They will not go away. Mexico's human security nightmare is literally out of control, and we don't see an end in sight. Coahuila's farmers are powerless to resist either the companies or the cartels. This land of cattle and cowboys could be transformed into a dystopia of oil and organized crime. Right now, violence in Mexico is spiraling out of control. Forced disappearances have made headlines around the world. Mexico's fields are sown with bodies instead of crops. The people are angry, and the government stands accused of presiding over a failed state. They've thrown a match into this incendiary mix by introducing the most divisive economic reform in 100 years. A reform that many see as likely to widen the country's already enormous gulf between its rich and poor. This is a highly unstable society. People don't realize that. Highly unstable. Things may explode. Da tanto coraje, soy una bomba que en cualquier momento puede explotar de coraje.